Renuncié a mi empleo estable para abrir un taller con mis hijos, todos pensaron que estaba arruinando mi vida, pero pasó algo increíble. Lo decidí un martes a las 6:20 de la tarde, mientras esperaba que el semáforo cambiara y mi hija menor, desde el asiento trasero, me preguntaba por tercera vez si podía contarme lo que había hecho en la escuela. No le respondí. No porque no quisiera, sino porque mi cabeza estaba todavía en una reunión absurda, en la que un gerente que nunca recordaba mi nombre me había pedido que trabajara el sábado como excepción. Era la tercera excepción del mes. No sé qué fue exactamente, el tono de su voz, el cansancio acumulado, o las palabras de mi hija, que eran tan simples, pero sentí un clic. De esos que no hacen ruido pero te obligan a cambiar de carril. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en mi vida, en mi tiempo, en la cantidad de momentos con mis hijos que me estaba perdiendo por cumplir con algo que ya no me importaba. Llevaba 15 años en la empresa. Había escalado lo suficiente como para tener un sueldo decente, pero no tanto como para poder decir que era dueño de nada. Me había convertido en una especie de engranaje que nadie notaba salvo cuando fallaba. Y lo peor era que yo mismo me había convencido de que ese sacrificio era noble. Que trabajar hasta las 9, perder cumpleaños y partidos de fútbol, era por el bien de ellos. Pero esa noche me di cuenta de que no sabía cómo era la risa de mi hijo mayor cuando estaba concentrado. O cómo se movía mi hija cuando creía que nadie la miraba. Me di cuenta de que no sabía qué canciones les gustaban. Ni qué querían ser cuando fueran grandes. Y no era porque no me lo hubieran dicho. Era porque nunca estaba ahí para escucharlo. Al día siguiente, pedí una reunión con recursos humanos. ¿Es por aumento?, preguntó la jefa de área, antes de que yo hablara. No. Es para renunciar. Me miró como si acabara de anunciar que iba a vivir en una cueva. Intentó convencerme de lo que yo ya había vivido, estabilidad, beneficios, proyección. No escuchó lo único que le dije: quiero estar con mis hijos. Volví a casa con una mezcla de vértigo y alivio. Mi esposa me miró como si esperara una broma. ¿Y ahora qué?, preguntó, sin enojo, pero sí con miedo. Un taller, dije. ¿Qué? Un taller. En el garaje. Tengo herramientas, madera, cosas guardadas de mi viejo. Siempre quise hacerlo. Y los chicos pueden ayudar. ¿Ayudar a qué? A crear algo juntos. Lo que sea. Muebles. Juguetes. Arreglos. No sé. Pero quiero hacerlo con ellos. El silencio se sintió largo, pero no fue rechazo. Fue una pausa que terminó en un: si vos crees que podés, probalo. La semana siguiente fue caótica. Cancelar cuentas, cerrar papeles, explicar mi decisión a familiares que me miraban como si hubiera perdido la razón. Mi madre me dijo: estás tirando todo por la borda. Mi cuñado ofreció hablar con un conocido que podía recolocarme. Nadie entendía que no quería otra oficina. Quería otra vida. El garaje estaba sucio, lleno de cajas viejas, herramientas oxidadas y recuerdos de cosas que nunca hice. Me llevó 3 días limpiarlo. Mis hijos me ayudaron. No entendían del todo qué estábamos haciendo, pero lo hacían con entusiasmo. Al cuarto día, pusimos una mesa vieja en el centro y la lijamos juntos. Fue el primer objeto que construimos como equipo. ¿Esto es el taller?, preguntó mi hijo, mirando alrededor. Todavía no. Pero lo va a hacer. Las primeras semanas fueron una mezcla de torpeza y alegría. Hicimos banquitos, una casita para el gato del vecino, un estante que se caía de un lado pero que arreglamos entre los 3. Nada era perfecto. Pero era nuestro. Empezamos a subir fotos a redes. Sin intención de vender. Solo para compartir. Y algo raro pasó: la gente empezó a preguntar si hacíamos por encargo. Una madre nos pidió una cama infantil con forma de castillo. Un abuelo quiso una mecedora de madera cruda. Un joven nos preguntó si podíamos hacer un escritorio para su estudio de música. Aceptamos sin saber del todo cómo. Y aprendimos en el camino. A los 2 meses, ya teníamos que organizar los pedidos por orden. No ganábamos mucho, pero nos alcanzaba. Y cada objeto que entregábamos llevaba una historia. Porque lo hacíamos juntos. Porque mis hijos no eran ayudantes, eran parte del taller. Una tarde, mientras cortábamos unas tablas, mi hija me dijo: papá, ¿sabes qué es lo mejor? Que ahora siempre me escuchás hasta el final. Me detuve. Me quedé mirándola.
No supe qué decir. Pero supe que había hecho lo correcto. Y todavía no sabíamos todo lo que iba a pasar después. Al tercer mes, el taller dejó de ser solo nuestro refugio. Se convirtió en algo más. No solo en lo práctico, los pedidos aumentaban, la gente empezaba a venir a ver lo que hacíamos, sino en lo emocional. Había familias que se quedaban un rato, tomaban mate en la entrada, veían cómo trabajábamos. Los chicos charlaban con mis hijos. Se quedaban fascinados mirando cómo cortábamos, lijábamos, armábamos cosas. Una mujer trajo a su hijo con autismo y me preguntó si podía vernos trabajar un rato. Le encanta la madera, dijo. Pero se pone nervioso si lo obligan a estar quieto. Le dije que podía venir cuando quisiera. A la semana siguiente, trajo una tabla y preguntó si podía lijarla. Desde entonces, vino cada martes. A veces solo lija. A veces habla. A veces no. Pero siempre se va sonriendo. Su madre lloró en silencio la primera vez que lo vio compartir un mate con mi hijo. Eso nos dio una idea. ¿Y si armamos un espacio para chicos que quieran aprender? Le dije a mi esposa una noche. ¿Clases? No formal. Algo más libre. Que puedan venir a hacer cosas con sus manos. Que aprendan sin presión. Como un club taller. Ella me miró en silencio, luego asintió. Si lo haces como todo esto, seguro funciona. Mandamos un mensaje en redes. Nada profesional, ¿a tus hijos les gustaría aprender a construir cosas de madera? Empezamos los sábados a la mañana. Sin costo. Solo trae ganas y un delantal viejo. El primer sábado llegaron 5 chicos. 2 traían delantal, uno vino con su madre y su hermanita de 3 años. Lijaron mal, clavaron torcido, rompieron más de lo que arreglaron. Pero se reían. Y al final del día, se fueron con una tabla pintada, llena de clavos y garabatos, que ellos llamaron su primer obra. Mi hijo, ese día, me dijo algo que todavía guardo como si fuera una reliquia. Papá, esto es como jugar, pero con propósito. No necesitaba más. Al mes, los sábados ya eran 10, luego 15 chicos. Había que organizar turnos, espacio, materiales. Algunos padres quisieron pagarnos. Les dije que no. Pero si querían traer tornillos, maderas, pinceles viejos, serían bienvenidos. Uno de esos padres nos hizo un regalo inesperado. Tenía un local en desuso, un viejo galpón en el barrio. Nos ofreció usarlo sin alquiler por un año, a cambio de que lo mantuviéramos cuidado y activo. Yo crecí sin nadie que me enseñara a hacer algo útil con mis manos, me dijo. Esto que haces, es importante. Nos mudamos al galpón con ayuda de medio vecindario. Pintamos, limpiamos, armamos mesas largas con maderas recicladas. Colgamos fotos de los primeros proyectos. Pusimos una cartelera donde los chicos podían dejar dibujos o ideas. Le pusimos nombre, Manos Juntas. Una madre diseñó el logo. Un abuelo carpintero jubilado empezó a venir todos los miércoles a enseñar cómo afilar herramientas. Una chica de 17 años ofreció ayudar con redes sociales y fotos. En menos de 6 meses, el taller dejó de ser solo mío. Era de todos. Pero entonces pasó lo que nadie esperaba. Una empresa de juguetes de madera artesanal vio nuestro perfil en Instagram. Tenían miles de seguidores. Nos escribieron para preguntar si queríamos hacer una colaboración. Querían que diseñáramos una línea de juguetes creados por chicos, para chicos. Al principio pensé que era broma. Pero insistieron. Nos ofrecieron materiales y un porcentaje por venta. Solo pedían libertad creativa y que contáramos cómo trabajábamos. Lo hablamos con los chicos. Les brillaban los ojos. ¿Podemos hacer dinosaurios? ¿Y casas de muñecas? Yo quiero un dragón con alas que se muevan. Empezamos de inmediato. Filmamos prototipos, documentamos las ideas, los bocetos, los ensayos fallidos y los aciertos. Todo lo hicimos juntos. Con risas. Con errores. Con tiempo. Y cuando finalmente salió a la venta el primer set, se agotó en una semana. Nos mandaron fotos de niños en otras ciudades, jugando con lo que nosotros habíamos hecho en un galpón lleno de polvo y sueños. Ver esas fotos fue más que emocionante. Fue como recibir una carta de un futuro posible. Mi hija, al ver una de esas imágenes, me abrazó sin decir nada. No hizo falta. Yo solo pensaba en ese día, meses atrás, en el semáforo, cuando pensé que lo perdía todo.
Y entendí que estaba equivocado. Había ganado más de lo que jamás imaginé. Después del lanzamiento con la empresa de juguetes, el taller se volvió un torbellino. No tanto por el dinero, las ganancias eran modestas, compartidas entre materiales y pequeños incentivos para los chicos, sino por la energía que generó. Era como si hubiéramos encendido algo que no se podía apagar, entusiasmo real. Cada semana llegaban familias nuevas. Algunas venían por curiosidad, otras traían historias tristes detrás. Un chico con su padre recién separado, una niña que no hablaba desde hacía meses y que, sin embargo, pasaba horas concentrada pintando figuras de madera. Un adolescente con mal genio y pocas palabras, que encontró paz lijando superficies hasta que quedaban como espejo. No era terapia, pero tocaba algo profundo. Mis hijos ya no eran solo los míos. Eran anfitriones. Explicaban, acompañaban, hacían bromas. Los vi crecer en formas que no se miden en centímetros. Madurez, sensibilidad, seguridad. Cosas que no se enseñan en casa si no hay tiempo para estar. Un día, uno de los chicos del grupo, Lucho, de 11 años, trajo una noticia inesperada: quería hacer una rampa para que su abuela pudiera salir de casa con la silla de ruedas. No es para el taller, dijo. Es para mi casa. Pero no tengo con quién. Le dije que claro que sí. Que el taller también servía para eso. Armamos un pequeño equipo de sábado, juntamos madera entre todos, planificamos la pendiente, los soportes. Lucho lideró el proyecto. Nunca lo había visto tan serio. El domingo fuimos hasta su casa y la instalamos. Su abuela nos miró desde la puerta con ojos húmedos. Luego bajó por la rampa como si flotara. Esto, le susurré a mi esposa esa noche, es más que hacer cosas. Estamos creando otra forma de mirar la vida. Y no todo era fácil. Con el crecimiento, llegaron decisiones complejas. Espacio, tiempo, cansancio. Algunos padres querían más estructura. Que aprovecháramos el entusiasmo para convertir el taller en algo rentable. Me ofrecieron ayuda para montar un sistema de cuotas, ampliar el lugar, abrir franquicias. Esto puede ser una marca nacional, me dijeron. Pero algo se me revolvía por dentro. No quería perder lo que nos había llevado hasta ahí, la libertad de equivocarse, de improvisar, de compartir sin contratos. De entrar sin pagar. De salir sabiendo que uno hizo algo con las manos y el corazón. Les dije que no. Y eso, para muchos, fue un error. ¿Cómo vas a decir que no a la oportunidad de tu vida? Me dijo un amigo de la vieja oficina. ¿Vos entendés lo que te están ofreciendo? Sí. Lo entendía. Pero también entendía lo que tenía. No era una empresa. Era una comunidad. Lo que no sabía era que esa decisión iba a traer consecuencias inesperadas. Un mes después, alguien, nunca supe quién, escribió una nota sobre nosotros en un blog local. Un periodista la leyó y pidió una entrevista. Luego, vino una producción de televisión. Mostraron el taller, hablaron con los chicos, grabaron a mi hija explicando cómo se arma un dinosaurio de madera con alas móviles. La nota salió en un noticiero nacional. 10 minutos al final del programa. Una historia buena entre tantas malas. Al día siguiente, la puerta del taller no daba abasto. Venían desde lejos. Algunos solo a saludar, otros a preguntar si podían donar herramientas, si podían quedarse a ayudar, si podían traer a sus hijos. Un señor mayor se acercó con un maletín polvoriento. Este era de mi padre, dijo, abriéndolo. Todo funciona. Nunca supe qué hacer con esto. Ahora lo sé. Adentro había cinceles, sierras pequeñas, tornillos organizados por número. Era como abrir una cápsula del tiempo. También vinieron voluntarios. Una psicóloga, un carpintero retirado, un estudiante de diseño industrial. No querían cobrar. Querían estar. Mi esposa me miraba todas las noches como si aún no creyera lo que estábamos viviendo. ¿Te das cuenta de lo que armaste? No lo armé yo. Lo armamos todos. Y todavía no termino de entender cómo. Pero yo sí sabía algo, había renunciado a un trabajo para ganar tiempo con mis hijos. Y sin darme cuenta, había ganado algo mucho más grande. Tiempo con el mundo, en su mejor versión. Y lo que vendría después, nadie lo podía prever. Después de la nota en televisión, todo cambió. Pero no como yo temía. No se perdió la calma, ni se llenó de cámaras, ni llegaron inversores con trajes a medir el galpón para ver cuántos metros cuadrados podrían convertir en franquicia.
Lo que llegó fue gente. Personas comunes, de barrios cercanos y pueblos no tan cercanos, que venían a ver con sus propios ojos lo que hasta entonces solo conocían como una historia linda en una pantalla. Y no llegaban con exigencias, sino con gratitud. Algunos venían con sus hijos. Otros, solos, con herramientas viejas envueltas en diarios. Muchos no sabían qué hacer una vez que entraban. Se paraban tímidamente, miraban las mesas, las virutas en el piso, los dibujos en las paredes, y se quedaban callados. ¿Querés probar?, les decía mi hijo. Y así empezaba todo. Un hombre que trabajaba en una fábrica de autopartes vino un sábado con su nieto. Nunca habían hecho nada juntos, me confesó. El chico era reservado, vivía con auriculares puestos. Al principio, no se hablaron. Pero terminaron haciendo juntos un camión de juguete con partes móviles. Al final del día, el abuelo me pidió una foto. Quería capturar algo que, según él, no sabía si volvería a repetirse. Otra tarde, una mujer trajo un banco roto. Quería arreglarlo con sus propias manos. Se sentó a trabajar, guiada por una adolescente voluntaria, y al terminar dijo algo que no se me olvida. Pensé que no era capaz de crear nada. Ahora sé que sí. Y que no necesito permiso. Eso se volvió una especie de lema interno, no necesitas permiso. El galpón empezó a llenarse de cosas que no estaban en el plan. Un rincón para plantas hechas con cajones reciclados. Una pequeña biblioteca con libros donados. Una pared donde los chicos pegaban frases, dibujos, ideas. Y sin querer, se armó algo que llamamos la mesa de los silenciosos. Era una mesa larga, en una esquina, donde se sentaban aquellos que no querían hablar mucho. Solo trabajar. Se respetaba ese código. Nadie les hacía preguntas, nadie los forzaba a integrarse. Y sin embargo, semana a semana, algunos de esos silencios empezaron a quebrarse solos. No con grandes conversaciones, sino con gestos simples, una mano que ofrece un clavo, una mirada que pregunta sin hablar, una risa contenida ante un error compartido. En paralelo, nuestra pequeña colaboración con la empresa de juguetes crecía. Nos enviaban pedidos, nos ofrecían nuevos materiales, y ahora querían una línea inspirada en cuentos inventados por los propios chicos. Cada juguete debía venir acompañado de una breve historia escrita por quien lo diseñó. Lo propusimos un sábado. Pero yo no sé escribir, dijo uno de los chicos. No se trata de escribir bien, le respondí. Se trata de contar lo que vos ves cuando lo haces. Y entonces surgieron relatos preciosos. Un castillo que se defendía solo. Un auto que solo arrancaba con risas. Un dragón que lloraba pintura en lugar de fuego. Los convertimos en pequeñas tarjetas que acompañaban cada creación. Quienes las recibían nos mandaban fotos con comentarios. Gracias por esto. Nunca había leído una historia tan simple y tan poderosa. Mi hija, que al principio solo pintaba figuras, se convirtió sin proponérselo en la encargada de ayudar a los demás con sus textos. Les leía, corregía suavemente, sugería sin imponer. Una tarde la escuché decir, esto no tiene que estar perfecto. Solo tiene que ser tuyo. Yo la miraba como si no la conociera. Como si estuviera viendo por primera vez la mujer que estaba creciendo en ella. Y no todo era suave. Hubo semanas difíciles. Una tormenta nos inundó medio galpón. Tuvimos que cerrar 3 días y perder varios materiales. Un robo menor, se llevaron herramientas viejas, nada más, nos hizo sentir vulnerables. Pero en vez de derrumbarnos, recibimos una ola de ayuda inesperada, vecinos que vinieron a limpiar, personas que donaron herramientas, chicos que aparecieron con trapos, escobas, ganas. ¿Vamos a cerrar?, me preguntó uno, después de la tormenta. No. Vamos a arreglar. Como siempre. Lo dije sin pensarlo demasiado. Pero en cuanto lo dije, supe que era verdad. Porque eso es lo que hacíamos ahí. Arreglábamos. A veces cosas. A veces personas. A veces vínculos. El taller no tenía planos, ni modelo de negocio, ni manual de instrucciones. Pero se sostenía. Y mientras todo eso pasaba, seguía cumpliendo con lo más importante, yo estaba con mis hijos. No los perdí en la vorágine. Los tenía cerca, con polvo en las manos, con ideas en la cabeza, con risas en el aire. Una noche, mientras cerrábamos el galpón y apagábamos las luces, mi hijo me dijo: Papá, antes de esto yo no sabía que la vida podía ser tan nuestra. Y en ese instante supe que,
pasara lo que pasara, no había marcha atrás. Habíamos encontrado algo que no se fabrica. Solo se construye. Y con el tiempo, se habita. Con el paso de los meses, el taller empezó a parecerse a un corazón latiendo en medio del barrio. No porque todo fuera perfecto, la pintura de las paredes seguía descascarada, la puerta a veces se trababa, y los martillos nunca estaban donde debían estar, sino porque siempre había alguien entrando o saliendo, llevando o dejando algo, pero sobre todo, quedándose. A veces, sin razón aparente. Un día apareció una chica de unos 20 años. Se presentó como Sol. Dijo que no sabía hacer nada con madera, pero que le habían contado que en nuestro lugar no hacía falta saber, solo querer. Le ofrecí una lija y le señalé una silla sin terminar. Se sentó sin preguntar. Estuvo 3 horas en silencio, puliendo la misma tabla. Al final del día me dijo: gracias. No por dejarme estar. Por no preguntarme nada. No lo hice. No porque no quisiera, sino porque aprendí que hay heridas que solo se abren cuando uno no las fuerza. Desde entonces, Sol vino cada jueves. Con tiempo, empezó a hablar. Con más tiempo, a sonreír. A los 2 meses, propuso abrir un pequeño espacio para restaurar muebles viejos y regalarlos a quienes no podían comprar uno nuevo. Llamó al proyecto Lo que todavía sirve. Lo presentamos un sábado por la mañana, y para el mediodía ya teníamos 5 muebles donados. Todos con alguna historia adjunta. Una mujer trajo una mesa que había pertenecido a su padre y dijo: no tengo a quien dejársela. Pero no quiero que se pierda. Ustedes sabrán qué hacer. Nos ocupamos. Con pintura, con lijas, con manos que no se apuraban. Cada entrega se hacía con una breve carta escrita por el niño o joven que ayudó a restaurar el objeto. Decía cosas como: espero que te guste esta silla, la arreglamos entre 3 y nos llevó 2 tardes. O, no sé si combina con tu casa, pero ojalá combine con tu vida. Todo eso surgía porque habíamos aprendido a hacer algo que antes no sabíamos: quedarnos. En los procesos, en las personas, en los detalles. Y ese simple acto de presencia, de estar realmente ahí, hacía que las cosas, y las personas, duraran más. Pero entonces pasó algo que nos sacudió. Uno de los chicos del grupo, Bruno, faltó una semana. Era extraño. No era de faltar sin avisar. Cuando volvió, lo hizo distinto. No miraba a los ojos. Tenía los movimientos torpes, como si todo pesara más. Al final de la jornada, me quedé con él. ¿Querés hablar? No, me dijo. Silencio. ¿Querés que no hablemos? Tampoco respondió. Solo dejó una caja sobre la mesa y se fue. Adentro había un avión de madera, desarmado, a medio pintar. Y un papelito arrugado que decía: se me rompió algo adentro. Por ahora no puedo seguir. Guardé la caja. La puse en un estante del fondo. Nadie la tocó. Un mes después, Bruno volvió. ¿Está todavía? Le mostré la caja. La miró largo rato. No la abrió. No la tocó. No vengo por la caja. Vengo porque pensé que ya no me iban a dejar entrar. Le dije que las puertas de nuestro taller no se cerraban con llaves. Se abrían con ganas. Con ganas de estar, aunque uno no sepa para qué. Bruno volvió a sentarse. No en la misma mesa. No con los mismos ojos. Pero volvió. Y eso bastaba. Otro día, mi hija me preguntó si podía faltar a una de las sesiones para ir a estudiar con amigas. Claro, le dije. Esto no es un deber, es un lugar. Al siguiente sábado trajo a una de ellas, una chica callada que terminó diseñando un perchero en forma de árbol. Se volvió una de nuestras ideas más populares. Cada sábado, alguien traía algo distinto, una frase, una pregunta, una herida. Nosotros no prometíamos respuestas. Solo tiempo. Solo estar. Solo manos. Y así seguimos. Recibimos una invitación para participar en una feria de oficios. Era en la capital. Nos ofrecían un puesto, una carpa, el transporte. No podíamos llevar a todos, pero elegimos algunos proyectos. Hicimos una votación entre los chicos. Fuimos en auto, con nervios, con carteles hechos a mano. El primer día vendimos poco. El segundo, una periodista nos entrevistó. El tercero, no dábamos abasto. Pero lo más importante no fue eso. Fue ver a los chicos explicar sus creaciones a extraños.
Verlos pararse con orgullo, con palabras simples pero firmes, como quien por fin entiende que su lugar en el mundo también puede construirse desde un rincón con olor a aserrín. Esa noche, en el hotel donde dormíamos apretados, mi hijo me dijo: ¿Sabes qué es lo mejor? Que no importa si la gente compra o no. Todos miran como si esto fuera algo que nunca habían visto. Y yo pensé, tal vez nunca lo vieron. No así. No hecho con tiempo. No hecho con amor que no apura. Porque cuando uno deja de correr, empieza a ver. Y nosotros estábamos viendo todo. Estábamos en uno de esos buenos momentos que parecen inquebrantables. Todo marchaba con un ritmo imperfecto, pero constante. Cada semana llegaban chicos nuevos, cada sábado volvíamos a ver las mismas caras con ojos un poco más firmes. La feria nos había dado visibilidad, y por primera vez tuvimos que rechazar pedidos porque no dábamos abasto. Algunos padres ofrecieron ayudarnos a organizar turnos, a digitalizar el sistema, incluso a armar una agenda de encargos. Les agradecimos, pero seguimos igual, con papeles pegados en la pared, nombres escritos con marcador, y errores que se corregían con tiempo, no con software. Y entonces, sin previo aviso, se cayó parte del techo. Fue un martes, cuando no había nadie más que yo y dos chicos lijando figuras. Un crujido largo, un estruendo seco y una nube de polvo. Nadie salió herido, por suerte, pero uno de los travesaños centrales, una viga vieja que ya habíamos parcheado varias veces, se partió como si el taller mismo hubiera dicho: hasta acá llego. Llamamos a Defensa Civil, cerramos el galpón, y nos dijeron lo que no queríamos oír: es inseguro. No pueden seguir usando este espacio sin una reforma estructural. La noticia corrió rápido. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, pero también de tristeza. No faltaron las voces prácticas, ya tuvieron su momento. Lo hicieron bien, pero esto era inevitable. Se acabó. Durante 2 días no abrimos. El taller, con todo su desorden vivo, estaba mudo. Parecía más pequeño, como si la caída de esa viga hubiera desplomado también parte de nuestro impulso. Mis hijos me veían ir y venir sin hablar demasiado. Mi esposa me preguntaba en voz baja si estaba pensando en dejarlo. Y yo no tenía respuestas. Solo una sensación de pérdida anticipada, como cuando uno siente que algo muy querido se aleja, y no puede hacer nada para retenerlo. Esa noche, abrí el cuaderno viejo, donde habíamos anotado las primeras ideas, los primeros nombres, los errores, los aprendizajes. En una de las páginas decía, con letra de mi hija: lo importante no es que funcione. Lo importante es que sea nuestro. Cerré el cuaderno. Y al día siguiente, fui al galpón con un cartel que decía: nos reconstruimos. Si querés ayudar, vení. No sabía si iba a venir alguien. A las 2 horas, había más de 20 personas. Padres, madres, vecinos, chicos, jubilados. Alguien trajo tablas. Otro, herramientas. Una arquitecta que venía con su sobrina se ofreció a hacer un plano. Un amigo de Ernesto, el de la tienda de repuestos, apareció con un andamio prestado. Durante una semana, el taller fue una obra comunitaria. Con mezcla de cemento y risas. Con errores y correcciones. Con mates, panes caseros, música de fondo y abrazos sin explicación. Nadie preguntó cuánto costaría. Nadie esperó recibir algo a cambio. Los chicos ayudaban como podían. Pintaban, barrían, ordenaban clavos. Uno de ellos, Damián, 9 años, sin filtro ni freno, me dijo: papá se la pasa diciendo que nadie ayuda a nadie. Pero acá sí. No supe qué decir. Solo le revolví el pelo. Cuando finalmente abrimos de nuevo, 2 semanas después, el galpón estaba igual, y totalmente distinto. Más fuerte. Más claro. Con el techo nuevo, sí, pero también con algo invisible sostenido por muchas manos. No era un taller. Era un símbolo. Un, si se puede, de madera y tornillos. Ese sábado no hicimos actividades. Nos sentamos todos en ronda y comimos empanadas traídas por las familias. ¿Vamos a construir hoy?, preguntó una nena. Hoy no, dije. Hoy celebramos que todavía estamos acá. Y alguien, no recuerdo quién, aplaudió. Luego otro. Y otro. Y entonces, sin querer, terminamos construyendo lo más importante de todos los proyectos hasta ahora, el derecho a continuar. A la tarde, mi hijo me dijo: ¿sabes qué pensé?
que lo que se cae, si se vuelve a levantar con ayuda, dura más. No sé si es cierto. Pero quiero creer que sí. Porque ahora sé que lo nuestro no se sostuvo por ser perfecto. Se sostuvo porque cuando se vino abajo, no nos fuimos. Nos quedamos. Juntos. Y lo levantamos otra vez. Después de la reconstrucción, algo cambió en el aire del taller. Ya no era solo el entusiasmo de antes, ese impulso inicial de hacer, aprender y compartir. Ahora había algo más profundo, más maduro. Como si todos, chicos, adultos, nosotros mismos, hubiéramos entendido que lo que teníamos no era un juego. Era un compromiso con lo que éramos capaces de crear juntos. No fue inmediato, pero se notaba en los detalles. En cómo los chicos esperaban turnos sin que se los pidieran. En cómo se levantaban a ayudar a otros sin que nadie lo sugiriera. En cómo cuidaban las herramientas, como si fueran de todos. Porque lo eran. Una tarde, mientras terminábamos una biblioteca para donar a una escuela rural, una nena se me acercó. Debía tener 8, tal vez 9 años. Tenía las manos manchadas de pintura violeta. ¿Esto lo van a leer chicos que no conozco? Me preguntó, señalando el mueble. Sí. Y van a poner sus libros ahí. Algunos por primera vez. Se quedó pensando. Entonces le voy a poner algo adentro. Fue hasta su mochila, sacó una hoja doblada y la metió entre 2 estantes. No quise leerla. Me pareció íntimo. Pero antes de cerrar el mueble, ella me miró y dijo. Es un cuento mío. Para que no se sientan solos cuando lean. Y entonces lo entendí. No estábamos enseñando carpintería. Estábamos enseñando cuidado. La palabra más repetida en el taller dejó de ser, me di bien, o tené cuidado con el serrucho. Empezó a ser, necesitas ayuda. Uno de los chicos más reservados, Tommy, propuso algo que nos conmovió, un día de errores. Una jornada entera donde todos los proyectos estuvieran permitidos a fallar. Sin presión. Sin corregir. Solo intentar. El sábado siguiente lo hicimos. Fue un caos hermoso. Percheros que se caían, figuras que no se sostenían, mesas con patas desparejas. Todos rieron. Nadie se frustró. ¿Sabes qué aprendí hoy? Me dijo Tommy mientras barríamos. Que no soy torpe. Solo estoy practicando. Esas palabras me quedaron clavadas. Porque ese era el verdadero espíritu del taller, no aprender a hacer cosas, sino aprender que fallar no te define. Que repetir, intentar y equivocarse puede ser más valioso que acertar a la primera. Pero no todo eran certezas. Una familia que solía venir con regularidad dejó de aparecer. Al principio pensamos que era por vacaciones o compromisos. Un día llamé, y la madre me dijo, con una voz seca, que su hijo había sido agredido en la escuela y que no quería salir de casa. Ya no quiere estar con otros chicos. No se siente seguro, me dijo. Me quedé en silencio. No supe qué decir. Al día siguiente, hablamos en ronda con el grupo. ¿Y si le mandamos algo? Dijo uno de los más pequeños. ¿Una carta? Propuso otro. ¿Y si hacemos algo con madera? Terminamos armando una caja de herramientas en miniatura, con su nombre tallado. Cada chico puso adentro una nota, un dibujo, o un pequeño objeto hecho a mano. Una caja de volver, le llamaron. Sin presión. Sin obligación. La llevé yo mismo. La madre la recibió con los ojos llenos. El chico no salió de su habitación. Pero al día siguiente, mandaron una foto, la caja abierta en su escritorio, y un cartel escrito a mano que decía, tal vez vuelva el mes que viene. Volvió una semana después. No habló mucho. Pero se sentó a lijar como si nunca se hubiera ido. Ese día me quedé hasta más tarde, acomodando cosas. Mi hijo también se quedó, dibujando planos para un nuevo proyecto. Papá, dijo sin levantar la vista, ¿vos sabías que esto iba a ser así? ¿Así cómo? Así de, importante. Me tomó unos segundos responder. No. Yo solo sabía que quería estar más con ustedes. Lo demás fue apareciendo. Entonces hiciste bien, dijo. No me miró cuando lo dijo. Pero no hacía falta. Yo sí lo miré. Y vi en él algo que no se aprende en los libros, ni en los talleres, ni en los consejos de los adultos. Vi a un chico que había descubierto lo que se siente cuando uno pertenece. Y me di cuenta de que, en algún punto, yo también lo estaba aprendiendo.
El frío llegó temprano ese año. Mayo parecía agosto. El galpón, a pesar de las reformas, era difícil de calentar. Una estufa vieja no daba abasto y la humedad se metía en las maderas, en los huesos y en el ánimo. Algunos sábados, al abrir la puerta, dudaba si vendría alguien. Pero venían. Con guantes sin dedos, bufandas hasta los ojos, y termos compartidos. Nadie se quejaba. De hecho, el taller se volvió más silencioso, pero más concentrado. Como si el frío afilara la atención. Ese invierno, los chicos empezaron a trabajar en proyectos más grandes, más ambiciosos. Un banco de plaza. Un juego de cocina infantil. Una pequeña biblioteca móvil para donar a un hospital. Mientras afuera el mundo parecía dormido por el clima, adentro se respiraba un ritmo lento, pero constante. Y, como pasa en los inviernos largos, no todo fue luminoso. Ernesto, el dueño de la tienda donde yo trabajaba medio tiempo y uno de nuestros primeros apoyos, se enfermó. Un cáncer silencioso, de esos que aparecen tarde y con pocos avisos. La noticia me la dio su sobrino, una tarde cualquiera. Me dijo que Ernesto no quería visitas, que estaba dejando pasar los días. Lo llamé. No me atendió. Le escribí una carta. La dejé en la tienda. Al final solo puse una frase. Todavía te necesitamos, aunque ya no sea para que nos vendas tornillos. Unas semanas después, vino alguien a dejarme un paquete en su nombre. Era una caja de madera, prolijamente trabajada, con una carta encima. Decía: gracias por recordarme que se puede construir más allá de las cosas. Usen esto para lo que haga falta. Adentro había herramientas. De las buenas. De las que duran generaciones. Algunas con su nombre grabado. Otras con marcas de uso que hablaban de años en la trastienda. Esa caja se convirtió en un pequeño altar del taller. Nadie tocaba sus herramientas sin pedir permiso. Y cuando se usaban, se limpiaban y volvían a su lugar como si fueran parte de una ceremonia. Ernesto murió un viernes de lluvia. Cerramos el taller ese sábado. No por duelo, sino para rendirle respeto en su tienda. Muchos de los chicos fueron. Algunos sin entender del todo la muerte, pero con la certeza de que alguien importante se había ido. ¿Vamos a seguir igual?, preguntó mi hija esa tarde. No, le dije. Vamos a seguir mejor. Porque ahora sabemos lo que él quería que hiciéramos. El domingo organizamos una jornada que llamamos Día de Agradecer. Cada chico escribió el nombre de alguien que le había enseñado algo. Lo pegamos en una pared. Había padres, abuelos, profesores, incluso hermanos menores. La pared se llenó de nombres. Después pintamos encima una frase entre todos. Todo lo que sabemos, alguien nos lo mostró. Ese invierno también trajeron al taller a un grupo de adultos mayores de un centro comunitario. Fue idea de una vecina. Algunos trabajaron toda la vida con las manos. Otros no. Pero todos tienen historias. Aceptamos sin dudar. Vino un señor de 80 años que decía que ya no servía para mucho, pero al que los chicos escuchaban como si fuera un mago cuando contaba cómo hacer una unión de madera sin tornillos. ¿Y por qué sirve eso si ya tenemos taladro?, le preguntó uno. Porque hay días en que lo único que vas a tener son tus manos, respondió. Fue uno de los momentos más silenciosos del taller. Como si todos entendieran algo sin que nadie lo explicara. Uno de los sábados más fríos, se cortó la luz. Teníamos apenas una linterna y un par de velas. Pensé en cerrar. Pero los chicos dijeron que no. Que podíamos seguir. Y así fue. Lijamos y armamos bajo una luz tenue, con los dedos entumecidos, pero con una calidez que venía de otro lado. No del calor físico. Del humano. Esa noche, al llegar a casa, mi esposa me abrazó largo. Tenés las manos heladas. Pero el corazón lleno, le dije. Y no era una frase hecha. Era verdad. Porque entendí que el invierno no nos paró. Nos templó. Nos enseñó a ir más despacio. A cuidar más. A mirar al otro no solo como un compañero, sino como un testigo de lo que podemos atravesar juntos. Y cuando por fin volvió el sol, salimos con bancos, estantes y figuras a la vereda. No porque no entraran en el galpón. Sino porque queríamos que el barrio supiera que habíamos sobrevivido. Y que lo que hacíamos ahí no se congelaba con el clima. Porque lo que tiene raíces, resiste. La primavera llegó como una bocanada de aire nuevo, casi exagerada.
Los árboles de la cuadra florecieron de golpe, y los chicos empezaron a venir al taller en remera, con los codos al aire, el entusiasmo desbordado y una energía que a veces ni el galpón entero podía contener. Las ventanas estaban siempre abiertas. El potus que colgaba en la entrada ya tocaba el piso, como queriendo explorar por su cuenta. Y las ideas, bueno, esas no paraban de brotar. Una tarde, propusimos hacer una muestra abierta. No para vender, no para mostrar lo bonito. Solo para que las familias, los vecinos y cualquier curioso vieran lo que hacíamos. Una feria de lo que no se enseña, la llamó mi hija, y nadie discutió ese nombre. En 2 semanas armamos más de 30 objetos. Estantes, juguetes, cuadros, muebles pequeños, instrumentos rústicos, adornos insólitos. Cada pieza con un cartelito escrito por quien la hizo, nunca había usado un martillo, me costó un montón, pero quedó firme, lo hice con mi abuela. Nadie corregía ortografía. Eso era parte de la obra. El día de la feria fue sábado. Llegó gente que no conocíamos. Vecinos que nunca habían cruzado palabras se quedaban mirando las mesas. Un hombre se quebró frente a un carrito de madera pintado con corazones. Mi hermana tenía uno igual cuando éramos chicos, dijo. Una madre pidió permiso para tomar fotos, no de los objetos, sino de sus hijos trabajando. Dijo que nunca los había visto tan concentrados y tan tranquilos al mismo tiempo. Que en casa se peleaban todo el día, pero ahí se entendían sin hablar. Un periodista local, que había venido por compromiso, terminó quedándose hasta el final. Su nota del lunes se tituló, El lugar donde el error no es problema, sino parte del camino. Pero entre todo lo lindo, algo me descolocó. Un hombre mayor se me acercó y me dijo. Esto está muy bien. Pero si no lo formalizás, no va a durar. ¿Formalizar cómo? Pregunté. Una asociación. Un proyecto con papeles. Algo legal. Porque ahora todo va con buena fe. Pero si un día pasa algo, ¿quién se hace cargo? Me dejó pensando. Esa noche, abrí la caja donde guardaba los documentos del taller. Era más simbólica que real, algunas facturas, listas de materiales, dibujos de los chicos, fotos impresas, la carta de Ernesto. No tenía estructura legal. No teníamos nombre registrado, ni estatutos, ni nada que nos protegiera más allá de la comunidad que habíamos tejido. ¿Y si tiene razón? Le pregunté a mi esposa. Tal vez. Pero eso no significa que tenés que cambiar todo lo que sos. Decidí consultar. Hablé con una abogada amiga, con experiencia en proyectos sociales. Me explicó los pasos, los costos, las responsabilidades. Me habló de balances, de rendiciones, de seguros. Sentí vértigo. No por miedo, sino por una sensación rara, la de estar dejando de ser algo libre para transformarlo en algo ordenado. Convocamos una reunión con los adultos que siempre nos ayudaban. Les conté la situación, las opciones. Algunos aplaudieron la idea de avanzar. Otros dudaron. Uno solo dijo algo que me quedó. Hagan lo que quieran, pero no maten la esencia. Esto no nació de un trámite. Nació de un impulso. Esa frase fue la clave. Decidimos avanzar, pero a nuestra manera. Un paso a la vez. Lo justo y necesario. Solo lo que nos permitirá seguir cuidando el taller sin convertirlo en una oficina. Mientras tanto, los chicos seguían creando. Uno diseñó una casa para pájaros que parecía una mini mansión. Otra construyó una lámpara con una botella reciclada y listones. Una adolescente empezó a tallar figuras que parecían sacadas de un museo. Le pregunté de dónde había sacado esa habilidad. Me miró, se encogió de hombros y dijo. Acá. Mirando. Probando. Y yo, por dentro, pensé, es así como crece lo importante. No con títulos ni permisos. Con tiempo, mirada, y la posibilidad de fallar sin que te expulsen. Una mañana cualquiera, colgamos un cartel nuevo en la entrada. No era de bienvenida ni de horarios. Decía simplemente. Este lugar no es perfecto. Pero es nuestro. Lo había escrito una chica de 12 años. Lo imprimimos tal cual. Lo pusimos en la entrada sin marco, sin plastificar, con 4 clavos desparejos. Cada vez que lo leo, me acuerdo de por qué estamos acá. Y por qué vamos a seguir. A finales de noviembre, cuando el calor se volvía insoportable incluso a la sombra, decidimos cerrar el taller por 2 semanas. No era vacaciones formales. Era una pausa. Una forma de respirar.
de dejar que lo construido se asentara. Los chicos lo entendieron más rápido que algunos adultos. ¿Pero y los proyectos?, preguntaron algunos padres. Siguen. Pero no se apuran. Acá nada se vence, contesté. Durante esos días, el galpón quedó en silencio. Por las mañanas iba solo, abría las ventanas para que corriera el aire, regaba las plantas del fondo, revisaba que no hubiera filtraciones. Me sentaba un rato en la mesa grande, la de siempre, como quien visita a un amigo enfermo solo para ver cómo está respirando. Y mientras tanto, pensaba. En todo lo que había cambiado. En todo lo que no había previsto. Y en algo que me costaba asumir, que ese taller ya no era solo mío. Había sido mi impulso, sí. Pero ahora tenía vida propia. Y con eso venía una pregunta que no me animaba a pronunciar: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el entusiasmo? ¿Hasta cuándo la ayuda? ¿Hasta cuándo la energía? El día que reabrimos fue un sábado y había más de 30 personas esperándonos. Algunos con nuevos proyectos, otros con el mismo de hacía 2 meses, otros sin nada en las manos pero con los ojos llenos de ganas. Me abrazaron, me preguntaron por mi familia, por el calor, por la vida. Trajeron pan casero, botellas de limonada, historias que habían acumulado en el paréntesis. Esa jornada fue una fiesta sin decoración. Solo trabajo compartido. Sin apuro. Y entonces pasó algo inesperado. Un hombre que no conocía se quedó parado en la entrada. Miraba todo con una mezcla de fascinación y melancolía. Me acerqué. ¿Querés pasar? Vine con mi hija. Tiene 13. Está allá, señaló hacia el fondo. Yo, no sabía que esto era así. ¿Cómo creías que era? Una escuelita. Algo con reglas, horarios, clases. Pero veo que no. Veo que es otra cosa. Es lo que va saliendo. Lo que quieren hacer. Asintió. Yo no sé hacer nada con las manos. Mi viejo arreglaba todo. Yo no. Ella, tampoco. Pero me dijo que quería probar. Nos quedamos unos segundos en silencio. A veces, le dije, los lugares se hacen para que uno llegue sin saber qué está buscando. Se quedó un rato más. Al final del día, su hija se llevó una figura de madera sin terminar. Era una ballena. Medio torcida, pero con sonrisa tallada. Y su padre, por primera vez, pidió clavar él una pequeña pieza. Dijo que quería entender cómo se sentía. Eso me quedó. Porque era un hombre que venía de un mundo donde mostrar torpeza era una vergüenza. Pero ahí, en ese rincón con olor a aserrín, se había permitido no saber. Y eso era todo lo que necesitábamos. Días después, recibimos un correo de una organización que premia proyectos comunitarios. Alguien nos había postulado sin avisar. Nos ofrecían viajar a otra provincia a contar nuestra experiencia. Había finalistas de todo el país, orquestas sociales, huertas urbanas, talleres textiles, bibliotecas móviles. Aceptamos. Viajamos con 2 adolescentes del grupo, una madre voluntaria y yo. Subimos al escenario nerviosos, sin presentación ensayada. Solo llevamos lo que sabíamos, lo vivido. Contamos cómo había empezado todo. Mostramos fotos. Hablamos de las herramientas de Ernesto, de la caja de volver, del día sin luz, de la pared de nombres, del banco que terminó en una plaza. La gente escuchó en silencio. Cuando bajamos, no sabíamos si habíamos conmovido o aburrido. Pero al rato se nos acercó una mujer, llorando. Nos abrazó a los 3. Gracias, dijo. Por mostrar que se puede hacer algo sin medirlo todo en resultados. Y ahí lo entendí. El taller no era importante por los muebles. Era importante porque nos habíamos atrevido a sostener algo sin garantías. A dar espacio sin contrato. A acompañar sin manual. Esa noche, en el hotel, me senté a escribir. Y solo puse una frase. Hay cosas que se valoran sin saber cuánto valen. Y hay cosas que se cuidan porque no tienen precio. Ese era el taller. Eso éramos nosotros. Y eso, ahora lo sabía, podía durar todo lo que quisiéramos. Mientras siguiéramos creyendo que valía la pena. Después del viaje, algo se acomodó distinto en nosotros. No cambió la forma de trabajar ni la esencia del taller, pero sí se instaló una certeza que hasta entonces venía siendo frágil: lo que hacíamos era necesario. No solo lindo, no solo valioso, sino profundamente necesario. Y no para el mundo entero,
No soñábamos con salvar barrios ni cambiar sistemas, sino para los que venían cada semana a dejar el alma en un clavo mal puesto, en una pintura que gotea, en una figura de madera torcida pero querida. Esa semana empezaron a llegar cartas. Reales, de papel. Algunas eran de chicos de otras provincias, de escuelas rurales, de casas humildes que no tenían talleres pero sí ganas. Querían contarnos que, con lo que vieron en la nota o en la feria, habían empezado a juntar herramientas, maderas sueltas, tarugos. Algunos mostraban fotos, una mesa, una estantería, un banquito. En una de esas cartas, una niña escribió: No tengo galpón, pero tengo patio. Y si llueve, lo hago en la cocina. Nos miramos en ronda cuando leí esa frase. Nadie dijo nada. Pero todos supimos que, sin querer, habíamos sembrado algo más grande que un espacio. Ese mismo mes, nos invitaron a dar una charla en una universidad. Querían que habláramos de educación alternativa, de lo que no se aprende en el aula. Dudamos. No somos docentes. No teníamos teoría. Solo teníamos experiencia. Y no sabíamos si eso alcanzaba. Pero fuimos. Y ahí entendí algo que no había visto venir. Mientras hablábamos, mientras mostrábamos fotos, mientras contábamos sobre la mesa de los silenciosos o la caja de volver, los estudiantes, muchos de ellos con cuadernos abiertos y miradas cansadas, empezaron a tomar notas. A levantar la vista. A hacer preguntas que no eran académicas, sino personales. ¿Cómo se sostiene un espacio sin reglas? ¿Cómo se decide quién entra? ¿Cómo se evita el caos? No se evita, les dije. Se atraviesa. Y cuando se hace con otros, deja de dar miedo. Uno de ellos me esperó afuera. Me dijo que era hijo de carpintero, pero que nunca había tocado una herramienta. Que le dolía haber perdido ese puente con su viejo. Pero ahora quiero hacerle una mesa, dijo. Aunque no sepa cómo. Le di mi número. Le dije que me escribiera cuando tuviera la primera tabla. Que empezara por ahí. No supe si lo hizo. Pero esa charla fue un antes y un después. No porque ganáramos algo, sino porque empezamos a entender que lo que habíamos creado en ese taller, ese rincón ruidoso, polvoriento, imperfecto, era más que un espacio. Era una manera de estar. Una forma de mirar. Un día cualquiera, llegó un sobre grande por correo. No tenía remitente conocido. Adentro había una distinción. Un reconocimiento nacional a iniciativas sociales. No lo habíamos solicitado. No lo esperábamos. Venía con una carta breve. Por enseñar sin imponer. Por construir sin destruir. Por demostrar que lo comunitario también puede ser hermoso. Esa frase se convirtió en un nuevo cartel. La colgamos en la pared principal, escrita con letras de todos los chicos. ¿Y ahora qué? Me preguntó mi hijo. Ahora seguimos. Como siempre. Pero algo sí cambió. Empezaron a venir de otras ciudades para ver cómo funcionaba. Algunos querían replicarlo. Otros solo entenderlo. Y aunque no podíamos explicarlo con fórmulas, sí podíamos compartir lo vivido. Les decíamos siempre lo mismo: acá nadie viene a hacer cosas lindas. Acá se viene a hacer cosas propias. Y eso ya es suficiente. En medio de ese reconocimiento, empecé a notar que mis hijos eran otros. Ya no me preguntaban si podían usar el taladro, si podían proponer una actividad, si podían quedarse después de hora. Lo hacían. Porque el taller también era de ellos. Porque el galpón los había formado de una manera que ni una escuela, ni yo solo, podría haber hecho. Y ahí supe que esa era la verdadera recompensa. No los premios. No las fotos. No las notas en medios. Sino ver que en esos chicos, empezando por los míos, había nacido algo que no se enseñaba: la confianza. La de equivocarse sin culpa. La de ayudar sin esperar. La de crear sin permiso. Una tarde cualquiera, después de guardar todo, mi hija me abrazó por la espalda. ¿Y si un día ya no estás, papá? Esto sigue. ¿Cómo sabes? Porque ya no necesita que esté yo para andar. Y era cierto. Habíamos construido algo que, como los árboles viejos, ya tenía raíces profundas. Y aunque el tiempo pasara, aunque las caras cambiaran, aunque los galpones se transformaran, lo que plantamos no se iba a ir. Porque hay cosas que no se apagan. Solo se heredan. El último día del año llegó más rápido de lo que esperábamos. No por el calendario,
sino porque nunca imaginamos que 12 meses podían contener tanto. Tanto polvo, tanta emoción, tanto error convertido en aprendizaje. Tanto de nosotros. Decidimos cerrar el año con una jornada abierta. Nada formal. Cada quien podía traer lo que quisiera, un objeto, un recuerdo, una palabra. No había exhibición. No había podio. Solo un cartel en la entrada que decía: venís como sos. Traes lo que tengas. Ese sábado llegaron más de 100 personas. Algunas que venían desde los primeros días, otras que nunca habíamos visto. Hubo chicos de otras provincias que vinieron con sus familias. Hubo abuelos que trajeron fotos de cuando ellos mismos trabajaban la madera. Una mujer viajó 2 horas solo para ver el cartel que su hija había pintado meses atrás. Todo lo que sabemos, alguien nos lo mostró. Armamos una ronda gigante en la calle. Cada uno pasó al centro y compartió algo. Una nena trajo una figura que había hecho en su primer día. Era una tortuga, con la pata rota. No la arreglé, dijo, porque así me acuerdo que al principio me salía todo chueco. Un adolescente que apenas hablaba entregó una hoja doblada. Decía: gracias por no preguntarme por qué venía. Solo por darme lugar. Una madre se acercó a mí mientras servíamos limonada. ¿Vos sabés que mi hija no hablaba hasta que empezó acá? Me dijo. Yo pensaba que era tímida. Pero entendí que solo necesitaba que nadie le exigiera hablar. No supe qué responder. Solo asentí. Ese día no construimos nada físico. Pero se sintió como la jornada más productiva del año. Y al final, los chicos me pidieron que hablara. Yo, que había intentado siempre correrme del centro, no pude negarme. Me subí a una caja y dije lo único que sentía. Este lugar lo empezamos para pasar más tiempo juntos. No sabíamos que íbamos a terminar cambiando tantas cosas. Pero lo hicimos. No porque fuéramos especiales, sino porque no esperamos a estar listos. Solo empezamos. Y lo fuimos haciendo en el camino. Con ayuda. Con errores. Con ganas. Si hoy todo esto existe, es porque cada uno dejó un poco de sí acá. Y porque entendimos que pertenecer no es que te acepten. Es que te dejen ser parte sin pedirte que seas distinto. Nadie aplaudió fuerte. No hacía falta. Hubo abrazos, manos, lágrimas discretas. Sonrisas suaves. Al terminar, uno de los más chicos me dijo algo que me partió. ¿Y si el año que viene ya no puedo venir? ¿El taller se va a olvidar de mí? Me agaché. Le puse una mano en el hombro. El taller no es un lugar. Es todo lo que te llevas. Y eso no se olvida. Esa noche, en casa, escribí por última vez en el cuaderno. El primero. El viejo. Aquel que había empezado con dudas y garabatos. Escribí esto. Empecé todo esto porque quería estar más cerca de mis hijos. Pero terminé encontrándome también con otros hijos. Con personas que no conocía, pero que me necesitaban sin decirlo. Construimos mucho: bancos, bibliotecas, percheros, juegos. Pero lo más importante fue lo que no se ve. Lo que queda cuando todo lo demás cambia. Lo invisible que se te pega por dentro. Guardé el cuaderno en la caja con las herramientas de Ernesto. No lo voy a tirar. No lo voy a digitalizar. Va a quedarse ahí, como testigo silencioso de lo que fuimos capaces de hacer sin permiso. Mi hijo menor se me acercó antes de dormir. ¿Vamos a seguir el año que viene? ¿Vos querés? Sí. Pero también quiero que vengas al acto del colegio. Este año me toca dar un discurso. Me reí. Claro que voy a ir. ¿Y sabes de qué voy a hablar? No. ¿De qué? Del taller. Porque ahí fue donde aprendí a no tener miedo a equivocarme. Entonces entendí, por fin, algo que había presentido muchas veces, pero que ahora sonaba nítido. Yo no abrí un taller. Abrí un refugio. Abrí una forma. Abrí una puerta que ya no se va a cerrar. Y aunque un día no esté para sostenerla, sé que otros la van a empujar con las manos manchadas de pintura, de tierra, de madera. Pero sobre todo, de sentido. Porque hay cosas que no se heredan. Se construyen. Juntos. Y se quedan para siempre.